Muy buenas noches, seguimos hoy hablando con los que saben. Vamos a tratar un nuevo tema que es incómodo por las implicaciones que tiene para el país, pero que es necesario que lo conozcamos porque en determinado momento va a ser necesario que también tomemos acción para contrarrestar lo que viene hacia adelante. Se trata de las sidres. Ustedes se preguntarán qué son las sidres, ya les vamos a explicar poco a poco. Por ahora les presento a nuestros invitados, el doctor Carlos Osorio, uno de los líderes de Dignillanos, que están tratando de dar a conocer en las comunidades, en las bases sociales, la situación que viene para Colombia en un futuro demasiado cercano, y el doctor Sarkis Antolines, ex dirigente del SENA y adicionalmente ex catedrático y quien ha estado muy vinculado con el tema agrícola y pecuario de los Llanos Orientales. Entremos al tema de una vez para conversar con ustedes acerca de lo que viene para adelante. Doctor Sarkis, empecemos por explicarle a la gente sidres, ¿qué es el sidres y por qué estamos hablando hoy de las sidres? Sobre las inquietudes que tenemos acerca de lo que puede ser un fenómeno que en el futuro puede ser catastrófico para el sector agropecuario. Entonces un saludo muy especial a Juan Manuel y a ti, Miguel Ángel, y a la dama que nos acompaña en la cámara. El fenómeno de la sidre es una ley que por hoy el Estado colombiano prácticamente la lleva ya en segunda instancia de aprobación, la ley 233, y nos está hablando de unas zonas de identificación e integración del desarrollo económico y social en el sector agropecuario. Ese fenómeno, quien lo conozca le preocupa enormemente, quien no lo conoce, infortunadamente, pasa por desapercibido. Pero yo pienso que aquí con nuestro coequipero, que es el doctor Carlos Osorio, que es una persona que desde mucho tiempo está interesado en vincularse no solamente al problema del país, sino del meta como tal, yo quisiera de que en realidad compartamos toda esta parte que es el conocimiento de las sidres y hacia dónde podemos ir apuntando para que toda la comunidad del departamento del Meta, del país y de la zona del Ariari especialmente conozca hacia dónde va el problema del desarrollo agropecuario. Bueno, doctor Carlos Osorio, sabemos que unas zonas de integración suena muy interesante porque siempre hemos soñado con tener un país hacia adelante en el tema industrial, en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros campesinos. ¿Quiénes se benefician con las sidres realmente y quiénes se ven perjudicados? A ver, un saludo a todos los televidentes en el Ariari, el departamento del Meta y Colombia, y un saludo a ustedes, los que hacen posible este medio de comunicación para que la gente se entere qué está pasando en realidad. ¿Qué son las sidres? Son zonas de interés de desarrollo económico y social. ¿Qué es lo que busca el gobierno nacional? No es la integración. Pareciera que fuera así, pero es todo lo contrario. La integración se hace cuando el gobierno pretende efectivamente invertir recursos, cuando pretende proteger una clase campesina que ha sido golpeada toda la vida y que definitivamente, al parecer, esta era como la salvación de buscar grandes proyectos para que haya integración en las regiones y para que haya desarrollo. Lo que hemos encontrado, después de leer la exposición de motivos, de estudiar más de 14 meses este proyecto de ley, que viene haciendo curso desde el año 2004, desde el presidente Uribe viene haciendo curso, viene siendo presentado, lo han presentado 5 veces, y por primera vez lo van a lograr, yo creo, pasar, está en el Congreso de la República. Yo creo que cuando estamos grabando en este momento, estamos grabando este programa, están discutiendo exactamente en el Senado de la República el cuarto debate en la comisión plenaria de Senado, en la sesión plenaria del Senado, perdón. Entonces, ¿qué es? Es la posibilidad, lo primero, de legalizar unas tierras en los llanos de Colombia a los grandes industriales y dejar las puertas abiertas para entregarle la tierra de los llanos a grandes multinacionales del mundo. Es eso en el fondo. Y
desproteger a nuestros campesinos, aquellos que han sido poseedores de muchos años, aquellos que han cultivado, que han cuidado, que el medio ambiente que subsiste en los llanos de Colombia es porque la gente ha cuidado el medio ambiente, no ha talado, no ha dañado, no ha deforestado, pues vienen prácticamente a hacerlo con estos grandes multinacionales y con grandes industriales de nuestro país. ¿Cómo entrarían a operar esas sidres para llegar al punto de afirmar que se le va a quitar la tierra a los campesinos poseedores y se le va a entregar a los industriales? ¿Cómo sería ese proceso? Vea, si usted lee el proyecto de ley Sidres y arranca a hacer toda una exposición de la belleza y de la magia que puede haber con este proyecto de ley, y lo primero que exige es que para que haya sidres necesita estar en unas zonas apartadas con muy poca densidad poblacional, que no tenga ningún tipo de infraestructura, ni en educación, ni en salud, ni en vías, ni en electrificación, y que definitivamente permitan que allí se puedan hacer grandes cultivos de cultivos agroindustriales, dice. O sea, no está hablando tanto de comida, sino de todo lo que tenga que ver con la industria. Y cuando nosotros opinamos que es para quitarle la propiedad de la tierra a los campesinos, es porque el mismo proyecto de ley dice allí que aquellas personas poseedoras de predios baldíos podrán también realizar contratos de arrendamiento o concesión para poder desarrollar proyectos allí. Pues prácticamente lo que le están diciendo a una persona es que si lleva 20, 30, 40 años allí y el gobierno nacional no les ha adjudicado, le considera que ese predio es baldío porque es la posición de algunos funcionarios del gobierno, y que automáticamente ese territorio es del gobierno, y usted, para poderlo seguir cultivando, utilizando o salvaguardando, tiene que hacer un convenio o un contrato con el gobierno nacional. Ahí es donde uno prácticamente, y más la posición de uno de abogado, se da cuenta que es como si usted tuviera su casa, es dueño de su casa, vive ahí en su casa 20, 30 años, y llega el gobierno y le dice: si usted quiere seguir viviendo ahí, necesita que me pague un arriendo. Y ahí es donde uno encuentra que hay la trampa del gobierno, que por un lado diciendo que van a haber todo un programa de desarrollo y todo un programa de inversión, pero que necesariamente tienen que hacerse unos contratos de arrendamiento o concesión de esa tierra que usted ha tenido durante muchos años. Ahí queda la cosa complicada, doctor Sarkis. Aquí me empiezo a complicar porque ve uno como un proyecto capitalista, es decir, yo tengo el capital, lo voy a invertir en un sector. Pero de otro lado lo ve como un proyecto socialista en cuanto a que el gobierno, cuando vea que la tierra no cumple con lo que diría la Constitución, que es la función social, entonces el gobierno dice: venga, que esto es mío y lo voy a volver a repartir. Tengo yo mi finca con mis nacederos, con mis caños, y de pronto me dicen: voy a poner un cultivo de palma alrededor con la contaminación inevitable de los caños y demás. O sea, en otras palabras, me estarían obligando a vender. ¿Ya se están presentando situaciones similares a lo que plantea esta ley de las sidres, o es un proyecto a futuro, doctor Osorio? No, vea, el gobierno ya inició, para el Meta habían 560 actos administrativos de expropiación de territorios. Y aquí quiero hacer una explicación, voy a parar un poquito aquí en eso, hacer una explicación. Una cosa es que los que tienen escrituras hoy en día y las tienen registradas en la Oficina de Instrumentos Públicos creen que el problema no es con ellos. Y resulta que la ley Sidre lo que busca efectivamente, aún aquellas personas que tienen titulado y registrado, o sea, están escriturados y registrados, la ley Sidre lo que le dice es: usted venga, señor, usted tiene una finca de 600 hectáreas en la zona del Ariari y supuestamente no sé cuántas reses se puede tener en una hectárea, unas 3, 4 reses. ¿2 reses? Bueno, usted tiene 600 hectáreas en el Ariari, si debe tener 2, 3 reses, porque es una tierra muy buena, debe ser que usted debe tener 1800 reses en sus 600 hectáreas.
Usted va y si efectivamente usted es un campesino y con toda la crisis que se ha vivido y que los bancos no le prestan y que nadie le presta y tiene 100 vaquitas y tiene un cultivo muy pequeño y resulta usted que con eso viene el UPRA, que es una unidad de planificación que creó también la ley, dice, en este territorio se está explotando indebidamente porque usted con eso que tiene ahí y las reses que tiene solo necesita 150 hectáreas. O sea, a usted le están sobrando 450 hectáreas y a través de esa vía de la explotación indebida el gobierno nacional le puede expropiar esa tierra y va y le consigna a su cuenta o una cuenta bancaria si no la tiene el valor catastral que usted la tenga. Si usted la tiene a 10.000 por hectárea, pues va y le consigna 4 millones y medio o va y le consigna 45 millones por las 450 hectáreas. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Entonces, ese es un tema para el tema. Y el otro es el decreto 1858 del 7 de septiembre del 2015. Nosotros hablábamos con el ministro de Agricultura allí en la ciudad de Villavicencio, en el Hotel Estelar, en una reunión que tuvimos ahí, de un gran grupo sobre un foro sobre este tema, y él dijo, no se preocupen que no se le va a arrebatar la propiedad de la tierra. Nos lo dijo en la mañana, no, en la tarde, como 2, 3 de la tarde, y esa noche llegó al ministerio y firmó el decreto 1858. Y ese decreto 1858 le dice es que todos los terrenos que en Colombia efectivamente no estén escriturados y registrados en la Oficina de Instrumentos Públicos pasarán a nombre de la Nación. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y continuamos hablando con los que saben de una situación que cada día es más grave. Les dejo una pregunta para que se cuestionen mientras los comerciales. ¿Hasta cuánto territorio de Colombia se le puede entregar a entidades o a ciudadanos extranjeros? ¿Perderíamos nuestra soberanía? Después de comerciales hablamos un poco de esta situación. Antes de comerciales les dejé una inquietud que ahora le vamos a transmitir al doctor Osorio. ¿Hasta cuánto o existe algún límite en nuestra legislación para que los extranjeros, bien sean entidades o ciudadanos, adquieran territorio en Colombia? Podríamos pensar incluso en que el gobierno chino, por ejemplo, o los noruegos dijeran quiero comprar el departamento del Bichada para desarrollar unos proyectos agroindustriales. Mira, lo que le voy a decir es producto de lo que escuché al señor presidente de la República hace 20 días en la Dirección Nacional, en la Asamblea Nacional de la SAC en el municipio de Restrepo Meta. Allí el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, nos dijo que la idea fundamental era poder poner a producir la Orinoquia colombiana y que efectivamente China, que era uno de los países, o es el país más poblado del mundo, tenía necesidad de tierras y que las tierras que ellos tenían allí ya estaban muy cansadas, o sea, ya la habían utilizado tanto que ya no daban las tierras la producción, o era ya muy costosa la producción porque las tierras ya estaban supremamente cansadas ya de la producción, y que necesariamente una de las estrategias del gobierno nacional era que para poder desarrollar la altillanura colombiana iba a buscar que países como China y otros países desarrollaran la altillanura y entregarle la altillanura o parte de la altillanura colombiana para que ellos cultivaran sus productos, lo que necesitan para su gente en la China, y a cambio nos hicieran la infraestructura, o sea, nos hicieran la vía a Puerto Carreño,
nos montaron una electrificación, seguramente nos coloca unos centros de salud y unos colegios, y que con base en eso podríamos desarrollar la altillanura colombiana. O sea, lo que uno encuentra, y aquí es donde a uno le habla de patria y de llano y de meta, es que no puede ser posible que para poder desarrollar una zona tan rica, donde está toda la riqueza de Colombia en el tema de tierras, tengan que entregárselos a los extranjeros para poder hacerle una vía entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño. 380 kilómetros, no se puede ser posible que no haya la plata por parte del gobierno. Vea, con una sola reforma que se haga en el gobierno nacional sobre el tema de rentas, podríamos tener la plata y no teníamos por qué entregarle nuestro país a los chinos o a los argentinos o a los chilenos o a tantos países que están detrás de esta tierra. Entonces, lo que quiere decir y lo que nos dice el presidente y lo que le interpretamos al señor presidente Juan Manuel Santos es que va a entregar la tierra de la altillanura para construir una vía. Eso es lo que uno no admite y eso es lo que uno no puede estar de acuerdo. ¿Cómo es que una persona de otro país que no vive acá, que necesita, como dice Sarkis, venir a entregar la tierra para luego en unas barcazas coger y recoger todo lo que cultivan y llevarse en unos barcos para la China? Y nosotros, ¿qué va a pasar con nuestra tierra? Que, como decía usted, ¿qué va a pasar con nuestros morichales, con nuestros caños, con nuestros ríos, con nuestra fauna, con nuestra flora? Todo eso lo vamos a dejar acabar a cambio de hacer una vía o una infraestructura en esta zona, porque es para entregársela en arrendamiento o en concesión durante no sé cuántos años. Y cuánto territorio tampoco no lo hizo, porque no está en ninguna parte limitado entregarle cuánto territorio. Y no lo dice el Congreso, no lo está diciendo el Congreso. ¿A cuánto se limita? ¿Cuántos territorios le puede entregar máximo a una empresa multinacional? Y no se ha legislado sobre eso, y por eso es que la situación es muy difícil. Pero además le voy a decir algo adicional. Si usted lee la exposición de motivos del proyecto Sidres, dice que a más tardar en el año 2050 deberá estar poblada por lo menos por una cuarta parte de lo que está en los Andes colombianos. Y la razón y el motivo que da en esa exposición de motivos es que porque se está acabando el agua y se están acabando los páramos y los nevados en la zona de los Andes o en la zona montañosa de la cordillera oriental y la cordillera central. Quiere decir que le van a entregar una parte a los chinos y el resto lo van a desplazar de Antioquia, del eje cafetero, del Tolima, entonces, porque allí se acabó prácticamente el agua y se está acabando los nevados y se está acabando, y que van a transportarla con una equivocación que yo no sé hasta dónde los senadores y parlamentarios y el gobierno nacional que ha discutido esto, es que ¿de dónde cree que sale el agua? El agua viene de las montañas. Y si se está acabando allá, ¿con qué se va a alimentar la altillanura colombiana? Entonces ahí hay una equivocación muy grande. Y ahí es donde en los llanos hay que levantar los llanos y hay que levantar a Colombia, porque eso es un tema de soberanía nacional, es un tema de poder proteger nuestros recursos y de poder efectivamente sobrevivir seguramente los hijos de nuestros hijos, porque entonces, ¿qué le vamos a entregar a nuestras próximas generaciones? Nosotros seguramente logramos ya superar con el agua del Ariari, que llega con él, alcanzamos a tomar y alcanzamos a sobrevivir los pocos años que nos quedan. Acuérdese que también el AMLA ya autorizó que se haga exploración petrolera, así que de pronto el Ariari tampoco va a estar en el juego. Entonces, en ese orden de ideas, no hay límites para contestarle su pregunta, no hay límites. Lo que nos dijo el presidente hace 20 días en Restrepo es que será entregado en concesión la altillanura a los chinos para que ellos nos construyan una vía de 380 kilómetros entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño. Eso es lo injusto, eso es una reforma tributaria. Seguramente consiguen fácilmente 3 o 4 billones de pesos para poder hacer la vía y no tener que entregar nuestras tierras a las grandes multinacionales. Visto como usted lo plantea, sería semejante a lo que se hizo con el Cerrejón. Ellos van a hacer efectivamente un corredor férreo que utilizan solo ellos, un puerto que utilizan solo ellos, pero a todo el país nos hicieron creer
que era para beneficio de nosotros. Tonelada de carbón vendida a $60 o menos, y la plata, por supuesto, no se ve en el país, para nada. Esa es la Colombia en la que estamos, y por eso estamos tratando ese tema del Sidres el día de hoy. Importante ver ahora a futuro. Doctor Osorio, ¿qué podemos hacer? ¿Existe alguna forma de hacer contrapeso a la decisión que al parecer es mayoría en el Congreso, porque hasta quienes se declaraban oposición resultan ser los más interesados en sacar adelante las Sidres? ¿Qué podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es concientizar a nuestros campesinos y a nuestros ciudadanos del departamento del Meta. Esto es con todos. Yo creo que ustedes han leído la fábula del ratón, la gallina, el marrano y la vaca. Si ustedes leen esa fábula, se dan cuenta que el problema es de todos. Es de todos, porque los que vivimos en los centros urbanos no vamos a decir, no, el problema no es mío, ese es el señor que allá que tiene la finca. Pero es que el señor que tiene la finca nos alimenta a los que vivimos en los centros urbanos. Si nos concientizamos los llanos de Colombia y no permitimos efectivamente, como lo han hecho aquí muy bien en la zona del Ariari, que es que las comunidades se han levantado y le han dicho, no se puede perforar aquí porque nos van a contaminar o nos van a secar los caños o los ríos, y así tengan la licencia y el permiso si la comunidad dice que no es posible. Entonces lo primero que hay que hacer es, y estos medios yo le agradezco mucho a usted, Miguel Ángel, que nos haya permitido, y a todo el equipo que hace posible este programa, que nos haya permitido decirle, hay que concientizar a los llanos, todos, incluidos los ciudadanos del departamento del Meta, Casanare, Arauca, Bichada, Guaviare. Yo estuve ayer en Yopal en una reunión donde ya se desplegaron grupos a cada uno de los municipios del Casanare a montar los comités pro defensa del territorio y del medio ambiente. Y más Casanare que lo ha habido con la zona petrolera. Nosotros aquí, gracias a Dios, también en el Ariari hay unos grandes líderes, y en Guamal, y también se ha levantado, y en San Martín, y están dejando que esto no pase. Pero necesitamos que con el Sidre no dejar que entren las multinacionales a acabar la altillanura colombiana y a acabar lo que ya está pasando allí en Mapiripán con Poligroc, o lo que está sucediendo en la Macarena con el tema petrolero, o lo que se pretende aquí nomás en la zona del Caguán, donde ya ordenaron y dieron licencias para explotación en toda esta zona de mesetas y lejanías hacia arriba. O sea, lo que tenemos es que concientizarnos todos. El señor que tiene una peluquería, que tiene una ferretería, que tiene una panadería, que vive tiene el mismo problema o peor que el señor que tiene un pedazo de territorio, y que van a llegar allá las grandes compañías a quitárselo, a dañarlo, a explotarlo y a dejarnos solo una estela de miseria. Entonces, la pregunta es esa: concientizarnos que eso no es bueno, no es bueno para los llanos, las zonas Sidres, no es bueno. Yo le digo, si fuera tan bueno, ¿por qué a los campesinos del Ariari, a los campesinos de Colombia, por qué no los dejan que ellos exploten y efectivamente les prestan la maquinaria y les prestan la plata y les prestan asesoría técnica y colocan a tanto profesional que tiene Colombia en el campo, en el agro, a trabajar con unos buenos salarios, y dejan que el campesino efectivamente explote su tierra? Si eso es bueno. Entonces, por ello yo le digo, concientizarnos. Yo les pido a los que nos están viendo en este medio de televisión, ayúdenos a que todos nos concienticemos que es un problema de todos, no es solo el dueño de la tierra, es un problema de todos los ciudadanos del departamento del Meta y de los llanos de Colombia. Artículo 58 de la Constitución Política Colombiana habla del derecho a la propiedad privada, habla de la función de la propiedad privada y una función ecológica como un punto principal. Se dice en la Constitución que ninguno de los derechos adquiridos podrá ser vulnerados por leyes posteriores.
Sin embargo, estamos a punto de tener formalizada una ley. Vamos a un corte comercial y continuamos hablando de las sidres, un problema que nos compete a todos y que nos afecta a todos. Antes del corte comercial dejamos unas inquietudes, pero queremos seguir avanzando en este tema de lo que le viene a Colombia. Infortunadamente, los pueblos que no conocen su historia repiten los mismos errores. Ya tuvimos una situación en la costa atlántica colombiana, se conoció como las bananeras, y se dio una masacre de las bananeras de la cual no existe un reporte formal, pero se dice que fueron más de 5.000 personas asesinadas en una plaza, porque se atrevieron a discutir en contra de una multinacional que manejaba en ese momento toda la economía de la costa norte de nuestro país, en lo que tiene que ver con la producción de banano y la salida y la exportación de ese banano. No queremos que se repita lo que sucedió en el 28. Para eso necesitamos que la gente entienda cuál sería la realidad que se presentaría si las sidres son aprobadas. Doctor Osorio, ¿qué es lo que viene? A ver, lo que viene es, si el Congreso de la República, como le digo, prácticamente aprueba la ley sidres, lo que queda es que el pueblo como tal, que los campesinos, que los ciudadanos de los llanos de Colombia, donde van a hacer todo el experimento de la sidre, porque va a ser en los llanos de Colombia, se levante y diga: no vamos a dejar que acaben con nuestro medio ambiente, no vamos a dejar que expropien a nuestros campesinos de la tierra, no vamos a dejar convertir a nuestros campesinos en simplemente obreros de las grandes multinacionales, de la grande empresariado, no vamos a dejar que contaminen los ríos y los caños, no vamos a dejar que acaben con todo el tema de la naturaleza. Eso sería lo que le quedaría a la gente, porque el Congreso ya sabemos cómo opera, por qué opera así y qué decisión toma en contra del campesinado y en contra de la gente de Colombia. Y le digo al resto de Colombia, si nos están en estas fiestas, están de otras partes del país, pueda que empiecen por nosotros, por los llanos, pero llegarán al Tolima, llegarán al valle, llegarán a la costa. No van a creer que solo con los llanos. Nosotros vamos a hacer el conejillo de Indias. A nosotros seguramente es el que nos van a inicialmente a imponer esa política de expropiación de la tierra a los campesinados, de acabose de todo lo que sea medio ambiente. Yo creo que lo único que nos queda fundamental, que es el poder popular, el poder de la gente, el poder no dejar que nos vayan a acabar nuestro territorio. Me dicen que ya vamos en segundo debate, o sea que eso está a punto de quedar firmado. ¿Podemos frenar eso un poco? ¿Existe la posibilidad en este momento de que los senadores que se acercan aquí tan juiciosos en época de campaña a decir que van a defender los intereses, reaccionen diferente y digan: oiga, mejor esperemos y estudiemos esto más a fondo? Vea, están en cuarto debate, ya pasó Comisión Quinta de Cámara, plenaria de la Cámara aprobado, Comisión Quinta de Senado, y está en este momento, le digo, cuando estamos grabando este programa, están discutiendo el proyecto de ley sidres para cuarto debate y último. Y ese ya prácticamente viene aprobado de la comisión. Se ha hecho todo lo posible. Reconocemos que ha habido 2 o 3 senadores de la República que se oponen. Uno, que es representante de los campesinos de Colombia, otro que es el senador Robledo del Polo Democrático, y un tercero tal vez porque tiene algún tema de alguna inhabilidad. Pero de resto encuentra uno que grupos significativos o partidos políticos como el Centro Democrático, que sacó la mayor votación aquí en este territorio, está apoyando expropiar a los campesinos del Meta y de los Llanos para entregarse a las grandes multinacionales. El partido de la U, el Partido Conservador, todos
todos, efectivamente todos, amangualados allí para legislar en contra del pueblo colombiano. Nosotros no nos pueden echar cuentos que es que el Sidres es lo mejor para el campesinado. A nosotros no nos pueden ir a engañar, porque es que el peor error es creer que el ciudadano común y corriente no sabe lo que está detrás de esa ley, y la ley ha sido clara. Es para expropiar a los campesinos. Les van a quitar la tierra a todos los campesinos, le van a quitar a la gente la propiedad. Es eso la realidad de lo que está pasando. Entonces, lo único que nos queda es eso, levantarnos y no dejar que efectivamente el gobierno nacional entregue las tierras de los llanos de Colombia para que sean explotadas por grandes multinacionales, grandes industriales, a costa de toda la contaminación y todo el daño que le pueden hacer a los llanos de Colombia. Concretamente, no nos queda más que construir conciencia ciudadana de que nuestros campesinos, nuestros empresarios agrícolas y pecuarios del Meta y la Orinoquía nos pongamos en pie de lucha a decirle no a la ley Sidres. Es lo único que nos queda, y eso lo hace la conciencia de querer nuestras tierras. Si en realidad nosotros queremos nuestras tierras para el desarrollo económico y social de nuestras familias, es ponernos en pie de lucha, no a la ley Sidres. Y esa conciencia la tenemos que construir no solamente con todos estos muchachos que vienen estudiando en el SENA, en las universidades, en los colegios, en las escuelas, en las diferentes instituciones educativas, sino en todos los ciudadanos, en los campesinos, en los ganaderos, en todo el comerciante, en todos los ciudadanos que en realidad necesitamos del campo. Usted sabe que sin campo no hay ciudad, y viceversa. Yo pienso que la ley Sidres, en una síntesis, lo que busca, lo que ha planteado el doctor Osorio, es despropiar a nuestros dueños de tierras, así sean escrituradas, pero que no las han explotado totalmente, y bajo esa línea normativa que tienen de la UAP, dejarles únicamente ese territorio que amerita en cada zona. Usted sabe que para zonas de altillanura, repito, son 1.200 hectáreas, para zonas de buenos suelos como los nuestros ya hay otra UAP que está entre los 40 y 60 hectáreas más o menos, pero que infortunadamente en el futuro lo que se busca es que las multinacionales apoyen económicamente, tanto en la parte de la asistencia técnica como en crédito, a los vecinos, o sea, a los campesinos con la tierra que el Estado les entrega, y posteriormente, al ver que el campesino no puede pagar, la multinacional le reclama esas tierras y le hace un contrato mínimo a 20 años como trabajador agrícola de esa multinacional, quedando nuestro campesino sin tierra y quedando como un obrero más de una multinacional para el resto de su vida. Yo creo que ese es un resumen, esa es prácticamente la conclusión que le sacamos a la ley Sidres, y queremos que en realidad la gente entienda que en todo el contexto de esta ley tenemos que decir no, así como le estamos diciendo a la explotación petrolera, que ya en este momento no sabemos si es más peligroso la explotación petrolera o es más peligrosa la ley Sidres. Yo creo que ambas están dando la mano para dejar a una sociedad económicamente activa, y no solamente en el futuro, sino ya un fenómeno social bastante crítico y bastante con un futuro muy incierto. Les decía yo hace un momento que quien no conoce su historia la tiende a repetir. Podríamos estar llegando a convertirnos nuevamente en un país feudal, en donde el señor feudal se llame la multinacional X o Y, y de pronto ya el tema de Unilever en otros países ya también se puede estar acercando acá, y estemos hablando de que el sueño de nuestros campesinos sea que mi hijo trabaje como obrero en tal empresa. ¿Podemos estar echando tan para atrás en nuestra historia? Vea, hace 7 años, en el caso particular como diputado del departamento, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, que en ese entonces estaba el ministro Andrés Felipe Arias, Uribito,
propuso entregarle Carimagua a un grupo de empresariado y asociar unos campesinos a ese empresariado. Después de revisar todo, lo que encontramos era que iban a entregarle Carimagua a unos empresarios y poner unos campesinos a que trabajaran para esos empresarios. O sea, a convertirlos en obreros, en siervos de la gleba, como se hablaba en la época romana. O sea, lo que se está prácticamente trazando con la ley Sidres es eso. Es decir, venga, señores empresarios, y venga ustedes campesinos y los vamos a convertir en socios. ¿Cuál socio? Lo van a poner a trabajar allí y a entregarle qué. ¿Qué va a hacer? ¿O cuál es el industrial que va a arar la tierra, a abonarla, a producirla? Y luego le dice, y el 20 o el 30% de toda la producción es para usted. ¿Cuál es ese gran empresariado que va a hacer eso y le va a entregar el 20 o el 30% de la utilidad a un campesino? Lo que va a tratar es de llevarlo allí, tratarle de hacer una choza o un sitio donde él pueda descansar seguramente lo más paupérrimo posible, sin servicios públicos y sin nada, y luego tratar de ponerle un salario y al final sumarle todos los gastos y entregarle cualquier muy poca cantidad de utilidad, pero convertirlo prácticamente en un trabajador obligado, porque supuestamente ahí está toda su utilidad y toda su capacidad, ahí, en ese tema. Entonces lo que está detrás de esto es volver nuevamente a la época feudal, donde los señores de la plata son los que van a manejar y el campesinado van a ser los siervos que van a trabajar para ese gran empresa. Bueno, siglo XIX, caucheras, campesinos trabajando en propiedades de extranjeros que se movían por toda nuestra Amazonía. Ya existen comunidades indígenas manejándolo ahí. Y lo pone a pensar a uno, si esos proyectos Sidres van a llegar a estar incluso por encima de los territorios entregados durante el gobierno Barco a las comunidades indígenas. ¿Podrían llegar ellos incluso a apropiarse de esos terrenos? ¿Qué estaría sucediendo allí? No, allí se les van a entregar en concesión o arrendamiento. Al mundo o a las grandes multinacionales no les interesa comprarlos, porque les saldría costoso y por eso es que no los compran. Entonces el gobierno que dice, yo los voy a quitar a la gente y se los arriendo y voy a conseguir una renta a cambio de que estos señores cultiven y se lleven la riqueza nacional para otros países. Es eso lo que está detrás de ahí. Allí no van a comprar nada. ¿Por qué cuando la gente comenzó a estimar lo que valía su tierra, comenzaban a retirarse? Cuando le dijeron que ya no valía a 300 o a 500 mil por la hectárea, sino que valía 1 millón, 1,5 millones, ¿por qué se retiran? Entonces ahorita lo que le van a entregar es a cómo la hectárea, 30 mil pesos, el arriendo mensual o anual, o a 40 mil pesos, eso no lo sabe nadie. Entonces lo que está detrás de esto es entregar en arrendamiento unas tierras para que los señores vengan y le cultivan y conseguir una mano de obra barata, porque son los campesinos de esa tierra que prácticamente los van a poner a trabajar al salario que ellos digan. No va a haber allí nada, pero absolutamente nada diferente a convertir a unos obreros a bajo salario. Es eso, no se pongan a pensar que aquí detrás de esto viene la redención de algunos campesinos. Aquí es contra el campesinado y el pueblo colombiano. Esto no hay nada más, digan lo que digan, echen los discursos que quieran, como el tema de la regalía. Cuando el ministro de Hacienda, hoy presidente de Ecopetrol, nos dijo, tranquilo, que es que a usted les va a llegar más plata. ¿Cómo pretenden que le llegara más plata cuando la plata era para 5 o 7 departamentos productores de petróleo y los repartieron en los 32 departamentos y los 1.129 municipios de Colombia? ¿Y a nosotros en qué nos dejaron? Más o menos va a pasar lo mismo con la tierra. Un campesino que así tenga 5 vacas y el pan coger, la yuca, el plátano, el maíz y una motico para salir, pero vive tranquilo en su tierra. ¿Usted cree que va a volver a poder tener esa posibilidad? No la va a poder tener, va a morir pobre, arruinado, porque le van a quitar su tierra y prácticamente le van a quitar lo que él ha cuidado durante toda su vida. Sus hijos van a quedar obreros de la misma empresa y los hijos de los hijos exactamente igual, porque no van a poder sobrevivir.
Los van a tener subyugados a un salario mínimo, sin salud, sin educación, sin posibilidades de nada. Eso no existe, aquí no se está haciendo nada en favor de la gente de la Orinoquia colombiana. Me preocupa un tema que más adelante tendremos que profundizar, y es el tema energético al lado de este asunto. Se quiso vender una generadora de energía. Cuando se le puso el precio, se le puso en pesos colombianos, aunque se le va a vender a extranjeros. El precio del dólar subió casi al doble de la oferta inicial, y en la oferta final, entonces el ministro o el superministro Mauricio Cárdenas dijo: no, es que la negociación es en pesos, así que así haya aumentado el valor del dólar, seguimos hablando de pesos. Aquí podría estar sucediendo lo mismo con esa negociación con los extranjeros, las condiciones diferentes si se trata de comprador extranjero a si se trata de inversionista nacional. Lo que vemos aquí es que ahí es una política de quitar la tierra. ¿Para qué? Es que yo lo que uno no puede entender, yo varias veces he hablado con mucha gente, he vuelto a leer el proyecto y yo digo, no puede ser posible que le vayan a quitar la tierra al que la hace producir y al que la tiene. Y detrás de eso, yo creo que no es ni siquiera el capital económico, es entregar el país por nada. Es que no es por un tema de capital económico. Si a mí me dicen, yo digo, ¿por qué no hacen lo que hacen en el Brasil? En el Brasil están haciendo exactamente lo mismo, pero a un campesino que tiene 1.500, 2.000 hectáreas en Brasil, van y se la tasan a precio comercial y le dicen, no la quiere vender, nosotros se la pagamos al precio. Aquí no, aquí le dicen, esa tierra no es suya, es mía, es del gobierno, y entonces por lo tanto, usted quiere participar, vuélvase socio. ¿Vuélvase socio de quién? Del señor que llega aquí en helicóptero y que hace pista para llegar y llega en unos sitios donde tiene aire acondicionado y al campesino le dice, espere, ya lo atiendo. Entonces, lo que hay detrás de todo esto es entregarle seguramente en pesos colombianos, quinarlo en pesos colombianos, cuando ellos lo llevan allá prácticamente todo a dólares o a euros para donde vayan. Y nosotros nos seguirán pagando en pesitos colombianos. Señores, hoy estuvimos hablando con los que saben, con el doctor Carlos Osorio de Dignillanos, una de las muchas organizaciones que tratan de formar en el país para tratar de defender lo que se considera son los derechos de nuestros campesinos y de nuestros obreros y de la gente del común. Muchas gracias por habernos acompañado. Cuenta con un programa de entrevistas de índole periodístico en la televisión Telemeta y redes sociales. Hablando con los que saben, bajo la conducción de Miguel Ángel Dueñas, experto periodista investigativo, político y económico. Hablando con los que saben, una oportunidad de conocer a fondo el acontecer de la región y sus personajes. Hablando con los que saben, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal.